Bendiciones, reyes y sacerdotes, para nuestro Elohim, los nacidos del agua y del Espíritu, nacidos por la palabra del Señor y por la regeneración del Espíritu Santo de nuestro Rey y Señor. Gracias a Él, hoy lunes 3 de mayo del 2021, continuamos con nuestro tiempo de adoración al Rey que vive para siempre. El altar de adoración que el Señor nos ha pedido y que con todo nuestro ser y corazón nosotros los primeros 7 días de cada mes le entregamos a Él como un tributo de alabanza, como un tributo de adoración al único Rey y Dios, al que vive para siempre. A Él sea siempre la gloria, el poder y la autoridad. Gracias, Señor, por todo el bien que nos has dado. Gracias porque eres nuestro Ebenezer, nuestra roca de apoyo, de ayuda, Señor. Gracias porque eres nuestro sustento, soporte. Eres, Señor, nuestro escudo. A ti, Señor, sea la gloria, el reconocimiento, a ti sea la autoridad, a ti sea la soberanía, mi Señor. Gracias por todo el bien, Señor, que ha puesto en nuestra vida. Gracias por guardarnos y protegernos aún en medio de esta crisis pandémica mundial. Gracias, Rey del cielo, porque ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Fuera de ti no hay nada bueno para nosotros. Señor, permítenos estudiar tu palabra, en profundizarnos en ella, Señor. Permítenos entenderla por tu Espíritu y tener la revelación, la luz suficiente para poder captar el mensaje que está escondido en tu palabra, Señor. Gracias en el nombre santo de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones, reyes y sacerdotes. Hoy lunes 3 de mayo de 2021 vamos a continuar con estos 7 días de adoración al Rey de los Reyes y vamos a leer Proverbios capítulo 7. Son 27 versículos que tienen un solo énfasis, y ese énfasis es conocer las formas o las artimañas como la mujer ramera o el espíritu de lujuria, de inmoralidad opera, tratando de engañar o de atrapar, cautivar, seducir al hombre o a los hijos de Dios, en este caso los hijos de Dios. Mas, sin embargo, el Señor, a través de la instrucción de este proverbio, vuelve a hablar a nuestra vida en forma de amonestación o de instrucción, de enseñanza, para que nosotros aprendamos a conocer cuáles son las artimañas del error del enemigo que utiliza contra nosotros. Y también cuál es nuestra herramienta para poder defendernos contra todo ataque de las tinieblas. Por lo tanto, leemos en el capítulo 7, verso 1 de la siguiente manera. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Las mismas expresiones, como dije, para poder entender todos estos escritos en el libro de Proverbios, debemos de enfocarnos en palabras claves y específicas. De nuevo dice el Señor: Hijo mío, guarda mis razones. Otra vez utiliza la palabra guardar. Aquí dice mis razones, mis razonamientos, mis palabras. Guarda mis mandatos, mis mandamientos. Dice: atesora contigo mis mandamientos. Atesorar. Atesorar tiene que ver con tesoros, con guardar tesoros. Tesoros tiene que ver con cosas valiosas, importantes para nosotros. Conozco a una de las hermanas de la iglesia, la hermana Grisi, que le dice a sus hijos mis tesoritos, porque para ellas son valiosos, porque para ellas son de mucha estima, mucho valor, los ama. Y por lo tanto ella les llama mis tesoritos. Aleluya. Entonces aquí dice: atesora contigo mis mandatos. O sea, quiere decir ámalos. Ama mi palabra, ama mis mandatos eternos. Ama los sagrados escritos, ama la palabra del Señor. Como versa en el mandamiento primero de Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Es el primer mandamiento
Ese atesorar contigo quiere decir ama al Señor por encima de todas las cosas. Ama su palabra por encima de todas las cosas. Y de nuevo nos enfocamos en ciertas palabras claves que son importantes. Aquí dice, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos. Atesorar, guardar, atesorar. Tiene que ser valioso en nuestro corazón. Algo similar a lo de el proverbio anterior, el capítulo 6. El verso 2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí te da una razón por la cual es necesario e importante guardar los mandatos, los preceptos y estatutos bíblicos que el Señor nos da, porque eso nos va a dar vida. Por eso dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley, dice, mis mandatos, mi ley, guárdala como a la niña de tus ojos, cuídalos, protégelos, que nada les pueda dañar, que nada los pueda corromper, que nada los pueda lastimar. Cuida mi palabra, guarda mi palabra y mi palabra te va a dar vida. Dice el verso 3, lígalos con tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Esto ya nos lleva a Deuteronomio capítulo 6, al gran mandamiento. Guarda, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todas tus entrañas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo que está en ti. Liga a tus dedos su palabra, escríbelo en la tabla del corazón. Esto es una forma de las mesusa, que son pequeños escritos que van ligados al corazón, que van ligados en la persona y que uno los lleva como pequeños rollos, o el judío normal lleva como pequeños rollos e instrucciones del día para poder leerlos, y donde quiera que estén, si están fuera de su casa, en el campo, pastando, no sé, como si son pastores, pastando ovejas, en cualquier lugar donde estén, ellos llevan sus rollitos, sus mesusa, y allí ellos leen la palabra del Señor. Dice el verso 4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llámala parienta. ¿Para qué? Para que te guarden de la mujer ajena y de la mujer extraña que ablanda sus palabras, o sea, que habla bonito, que seduce, que trata de enganchar o de atrapar, con palabras salameras, con palabras de conquista, palabras que halagan, ¿verdad? La persona, muchas veces el hombre es medio feíto y esa mujer le dice, ay, qué guapo que eres, qué lindo que es. Palabras que halagan, y el otro se cree, ay, que es el guapo, ¿no? El bonito, el chévere, y él sabe que es feíto, pero la mujer lo halaga, lo seduce, le hace creer algo, y por eso lo seduce, lo encanta. Y el Señor dice aquí que es necesario que nosotros otra vez guardemos su palabra, liguemos su palabra a nuestro corazón, porque esa palabra nos va a guardar una vez más de la mujer ajena. Y aquí hace una narrativa de una historia, y en esta narrativa histórica habla de la sensatez y de la insensatez. Y dice que los jóvenes o la gente simple cae bajo los engaños y seducciones de las tinieblas. Vamos a leerla rapidito esta historia para que se den cuenta. Dice el verso 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples y consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, insensato en otras palabras, el cual pasaba por la calle junto a una esquina e iba camino a la casa de ella, o sea, en este caso de la mujer ramera. Dice, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en su casa. Dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando o cazando las almas. En este sentido, dice cazando o acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado y le dijo, sacrificio de paz había prometido y hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrar, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama
con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. En otras versiones dice con lino fino de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra y aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Esa es la narrativa de este acontecimiento o hecho que se menciona como un ejemplo, ¿no? Donde dice que vio jóvenes, pero de entre esos jóvenes vio a un joven muy insensato, muy torpe, falto de entendimiento, que cayó bajo la seducción y los encantos de la mujer ramera o del espíritu de seducción, del espíritu de inmoralidad sexual, que estaba al acecho y que de alguna manera lo sedujo, lo atrapó. Dice que esta mujer, dice que había adornado su casa, su cama, tenía lino fino de Egipto en su cama, había perfumado su cámara con mirra, aloes y canela, había preparado un ambiente pero de seducción terrible, y le ofrece ir a embriagarse por el que el marido no está en casa. Si bien es cierto, esto es una historia o una narrativa que enseña situaciones que realmente se dan en la vida cotidiana y en la vida de la etapa juvenil. Mas, sin embargo, esto también tiene que ver con la iglesia, porque si nosotros miramos un poquito más abajo con relación a lo que enseña en este pasaje, por decir el verso 19 dice, porque el marido no está, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en su mano y el día señalado volverá a su casa. El día señalado volverá a su casa. Yahshua HaMashiach volverá a la tierra como Rey y Señor en su segunda venida, en el día señalado. Entonces se refiere a la iglesia también. La iglesia que no ha mantenido su estado de pureza, que no ha mantenido su estado de pacto con el Señor, porque ha estado pactado con el Señor la iglesia, y por lo tanto él está desposada o casada con el Señor. También tiene que ver con esto. Y es aquí donde el Señor nos habla y nos enseña la importancia de guardarnos de toda forma de pureza sexual, de inmoralidad, de pornografía, de fornicaciones o de cualquier forma estratégica que las tinieblas quieran usar para tratar de seducir y llevar a un estado de inmoralidad y de impureza sexual a su pueblo, a su iglesia. Es tan importante en este sentido que nosotros aprendamos y recibamos la amonestación o la exhortación que nos dan sus palabras para que nos guardemos de todo mal y de toda forma de seducción. Aquí habla a los jóvenes, habla a los solteros, pero también le habla a la iglesia. Aquí habla a todo mundo en sí. Y el hecho de guardarnos de cualquier forma de seducción de las tinieblas que nos pueda sacar del camino, que nos pueda llevar por rumbos equivocados, y más bien mantenerse en el estado de santidad y de justicia. Mire lo que dice el verso 21. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. O sea, lo rindió, lo sedujo. El hombre cayó prácticamente en las redes, en sus garras. Lo sedujo con la suavidad de sus muchas palabras. Palabras bonitas, palabras salameras, palabras halagadoras, palabras que exaltaban, entre comillas, las cualidades y virtudes del joven, seduciéndolo, ¿no? Dice, le obligó con la salamería de sus labios, o sea, lo sedujo y lo quebró con la salamería de sus labios. Al punto, dice el verso 22, que se marchó tras ella, como un buey va al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. O sea, en otras palabras, fue seducido y llevado hasta las recámaras de la muerte. Dice el verso 23, como el ave que se apresura a la red y se entrampa con la red, se queda enredado allí, y no sabe que es contra su propia vida,
hasta que la saeta traspasa su corazón. En otras palabras dice, el que cae bajo la seducción será como un buey llevado al matadero o al degolladero. Será como una persona que va a ser llevada ante sus castigadores para ser ajusticiado o para ser ahorcado o para ser reprendido o castigado, como se lo quiera mencionar en ese sentido. Será entregado a los verdugos, dijo Jesucristo en una parábola acerca de los dos deudores. Será llevado como cautivo y entregado a los verdugos, así como el ave que se apresura y cae entrampado en la red. Este joven no sabe que ese acto va en contra de su propia vida, hasta que la saeta atraviesa su corazón y lo lastima, lo hiere. Aquí debemos entender otra vez que el resultado de una conducta inmoral, el resultado de vivir ajeno a la palabra del Señor, de no guardar sus mandatos, va a resultar en muerte, va a resultar en destrucción, va a resultar en dolor, en llanto, en lamento, en tristeza. Por eso el Señor manda a la santidad. Dice el verso 24 una vez más: ahora pues, hijos, oídme y estén atentos a las razones de mi boca. Otra vez el Señor le hace referencia al hecho de oírlo. Escúchenlo a Él, escuchen su palabra, escuchen su consejo, escuchen su mandato. Estén atentos al consejo de Dios, a las razones que salen de la boca del Eterno, a las palabras con las que el Señor nos habla y nos enseña, para que nosotros seamos guardados y protegidos, para que no venga mal, para que no venga castigo, para que no venga maldición, para que no venga destrucción sobre nuestras vidas, nuestras casas. Debemos mantener la familia, el matrimonio en perfección, en perfecta santidad y justicia, sin inmoralidad sexual, ni ninguna forma de idolatría o pecado dentro de la familia o el matrimonio. Debemos aprender a manejarnos en ese sentido, oyendo la palabra de Dios, poniéndola por obra, aplicándola a nuestra vida cada día y guardándonos, así como se guardó José, de toda forma de inmoralidad sexual. Dice el verso 25: no se aparte de tu corazón, que no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Dice el Señor, no apartes tu corazón, guárdate. Tu corazón que no se incline, no se vaya tras la seducción de este espíritu de inmoralidad o de lujuria. No cometas el error de ir por sus veredas, de caminar en la inmoralidad, en la seducción, como cometió el error Sansón. Fue seducido por Dalila, primero fue seducido por una mujer pagana filistea, después fue seducido por otra filistea llamada Dalila, pero está peor, que como nombre Dalila significa coqueta o seductora. No caigas en el error que cayó Sansón en este sentido. Y Sansón, usted conoce la historia de lo que le pasó a Sansón cuando erró, se equivocó, cuando fue seducido por ese espíritu, rompió el pacto con el Dios viviente. Sus cabellos, que representaban 7 gedejas, que representaban el pacto con el que había hecho al Señor como nazareo de nacimiento, pactado. Y Dalila le cortó el cabello, su fuerza fue reducida, le arrancaron o le dañaron sus ojos, lo cegaron, le quemaron sus ojos literalmente y lo pusieron como un esclavo, como burla, a un molino y a dar vuelta como los animales en ese molino. Terrible las consecuencias. Por eso dice el verso 26, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Aún los más fuertes, mire, la referencia de Sansón. Un hombre fuerte, con una fuerza extraordinaria, un día mató a 1000 con una quijada de asno. 1000 filisteos, tremendo. Dice, aún a los más fuertes, ellos han caído muertos por ella, por el espíritu de la seducción.
A veces las personas se creen muy fuertes, se creen capaces de resistir. Ah, no, yo me resisto. No, sí, yo puedo controlar toda situación. Y no es así. Aquí dice, a muchos ha hecho caer heridos. Y a otros, aún más fuertes, los ha matado. Ese espíritu de seducción puede ser muy fuerte, puede ser terrible. Por eso es que José huyó, salió corriendo. Porque es preferible salir corriendo. Es preferible decir aquí huyó antes que aquí lo mataron. En ese sentido, ¿no? Hay que salir. No hay que dejarse engatusar, no hay que dejarse seducir ni atrapar. Como dice, por las palabras salameras, por las palabras suaves, por las palabras halagadoras, por las palabras bonitas de seducción. No hay que dejarse atrapar, hay que huir. Hay que huir. Porque dice el verso 27, camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El fin de toda persona que se deja atrapar por la seducción, por el espíritu de la lujuria, el espíritu de la inmoralidad sexual, de la fornicación, por ese espíritu que busca seducir, que busca llevar al pecado a su pueblo. Recordemos la historia de Balaam. Balaam fue contratado para maldecir a Israel y no lo pudo maldecir porque el Eterno le dijo, no puedes maldecir lo que ha sido bendito por el Eterno. Mas Balaam le dio a Balac, el rey pagano, una instrucción y le dijo, esta es la única manera en que podamos automáticamente, dice, o el pueblo de Israel podía caer bajo maldición. Si el pueblo de Israel empezaba a fornicar y puso tiendas de mujeres prostitutas junto a los límites fronterizos con Israel y empezó a seducir a los israelitas. Usó el espíritu de la seducción, el espíritu de la inmoralidad, el espíritu jezabélico. Usó ese espíritu para tratar de seducir y llevarlos al error, llevarlos al pecado. Aquí se marca un principio, amados hermanos. El enemigo no puede contra nosotros porque estamos sellados en la sangre del Cordero. Pero si alguien cae en el error del pecado, le da el derecho al enemigo. Cuando alguien es seducido y atraído, como dice el libro de Santiago capítulo 1, cuando por el deseo, por la concupiscencia de alguien es atraído y seducido y da a luz el pecado, y por lo tanto al dar a luz el pecado da a luz a la muerte. Por eso es que metafóricamente en el verso 27 utiliza la palabra camino al Seol es su casa. O sea, el que va a la casa de la mujer ramera, de la prostituta, de la mujer seductora, del espíritu de la lujuria y la seducción, va camino al Seol, o sea, va camino a la muerte. Conduce a las cámaras de la muerte. Primero muerte espiritual, después muerte física. Entonces, de alguna manera el resultado, si nosotros o alguien se deja seducir, es caminar hacia la muerte, hacia la destrucción. Por eso es que dice claramente la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Yahshua HaMashiach. Porque la paga del pecado es la muerte. Y nosotros necesitamos vivir en la santidad, en la justicia. Nuestro destino no es la muerte, sino la vida. Pero la vida se llega a la vida a través de la santidad y de la justicia, a través de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador eterno, nuestro Redentor. Una amonestación más en este capítulo 7 del libro de Proverbios, para que aprendamos a atesorar su palabra, a guardar su palabra, a ponerlas por obra. Por eso el verso 2 dice, guarda mis mandatos y vivirás. Guarda mis mandatos, y vivirás. Guarda mis mandatos. Tan importante y prescindible es valorar la palabra y atesorarla, que sea un tesoro en nuestro corazón, algo extremadamente valioso para no caer en la seducción de las tinieblas. Para no caer en la seducción de las tinieblas. Qué importante y fundamental es esto. Esto nos enseña que el Señor busca un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que se guarde.
Una iglesia que ha sido lavada por la sangre del Cordero, como dice Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante. Una iglesia que ha sido comprada por la sangre del Cordero y que debe mantenerse limpia, sin manchas, sin arruga, que debe mantener la santidad, la justicia y la verdad. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados, donde la maldad va en aumento cada vez, pero la gracia va en mayor manera, en gran manera manifestándose. Vivimos un tiempo difícil donde los códigos morales de las naciones están inclinadas al pecado, a la inmoralidad, a la ideología de género y a toda forma anticristiana o antimachía de expresión. Y necesitamos nosotros mantener en alto la santidad, la justicia, la verdad, la integridad, la pureza del alma, la pureza del espíritu, la pureza del cuerpo en nuestro ser. Hemos sido llamados por el Padre a eso. Y eso es una forma de adoración. Cuando tú guardas tu cuerpo, estás adorando al Señor. Cuando tú santificas tu cuerpo, estás adorando al Señor. Por eso es que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser es guardado por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu, alma y cuerpo es guardado de manera irreprensible para aquel gran día, para el día en que Yahshua HaMashiach venga y nos encuentre haciendo las cosas justas y correctas. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo sea guardado en la santidad, en la justicia, en el ornato vivo de la gracia del Espíritu de Dios, cubriéndonos, abrazándonos, haciendo cercos de fuego a nuestro alrededor, para que seamos guardados de todo mal, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda forma de seducción. Nuestro ser es guardado por el Espíritu de Dios, y eso es una forma de expresar adoración al Padre. Cuando tú te guardas en la pureza, estás adorando al Padre. Cuando tu cuerpo está guardado, liberado de tantas cosas que a veces en el cuerpo las personas se hacen, tatuajes, no sé, un sinnúmero de cosas más, piercing. Cuando tú te guardas de todo eso y guardas tu cuerpo de todo ese tipo de cosas mundanas, dañinas y tóxicas, tanto físico como espiritual, cuando tú te guardas, estás adorando al Señor. Vivir en la santidad es adorar al Señor. Guardar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu irreprensibles para el Señor, consagrados para Él por el Espíritu Santo, es una forma de adorar. La santidad exalta y adora al Señor. La justicia, la integridad exalta y adora al Señor. Tu vida de justicia, de santidad, exalta al Señor. Tu vida de obediencia a su palabra exalta al Señor. Es una forma de expresar adoración. La obediencia es el mayor sacrificio que nosotros podamos hacer delante del Padre. Ser gente obediente, de obediencia perfecta, ser gente de integridad, de justicia, ser gente que adora al Señor y que en lo más posible de su ser evita contaminarse con cualquier situación. La gente que busca la santidad y la justicia, como dice el libro de Hebreos, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Qué importante es la pureza en este sentido, y a esa pureza hemos sido llamados. Adoremos al Señor con la pureza de nuestro espíritu, adoremos al Señor con la pureza de nuestra alma, con nuestro cuerpo. Adoremos al Señor íntegramente, espíritu, alma y cuerpo. Que mis deseos sean alineados a sus deseos, que mi placer sea el placer permitido por el Señor. Que todo deseo del corazón esté alineado al deseo del corazón de Dios y que podamos ser bendecidos por esa causa. Aleluya. Adoremos al Señor en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, porque somos el templo del Dios viviente. Adoremos al Señor en la pureza del matrimonio. Adoremos al Señor en la pureza de nuestra juventud. Adoremos al Señor huyendo de toda forma de inmoralidad, de toda forma de seducción, de fornicación, de adulterio. Adoremos al Señor con una vida guardada y reservada solo para Él. Aleluya. Padre, te adoramos en espíritu, en alma y en todo nuestro ser. Que todo nuestro ser te reconozca como Señor, como Salvador
y te adore. A ti sea siempre el reconocimiento, Rey del cielo, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén.